Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que me acompañéis a lo largo de este vídeo, que no es otra cosa que un book tag con sello propio, es decir, que lleva la denominación de origen Cañete, la mía. Pero antes de explicaros de qué va el asunto, dentro cabecera. Bien, he querido denominar este book tag el book tag triste porque precisamente en esta época del año suelen decir que se acerca el Blue Monday, que es el tercer lunes del mes de enero y que suele ser un auténtico imán para sensaciones tristes, porque hemos pasado las fiestas, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo he querido elegir porque precisamente yo creo que cada uno de nosotros tiene una querencia, un tipo de emoción o de sentimiento totémico, es decir, que se siente más atraído hacia un sentimiento o hacia otro, o que reacciona hacia una cosa con un sentimiento o con otro. Como el mío no suele ser la tristeza, lo he querido poner como reto para encontrar 5 libros, 5 premisas que os iré diciendo conforme vaya avanzando el vídeo, en las que hable de algún libro donde la emoción principal, el sentimiento predominante sea la tristeza por un motivo o por otro. Por supuesto, eso no quiere decir que yo no sea capaz de sentir tristeza o que no tenga mis momentos de bajón o que no experimente tristeza. Bien, al contrario, tengo momentos como cualquier persona que, pues eso, siento mucha tristeza. Sin embargo, no me es tan magnético como para mí, por ejemplo, la cólera o la ira en sí mismo, que esto ya lo he hablado en algún vídeo, pero bueno, que no me voy a liar. Otra de las cosas que os quería decir antes de continuar es que he hecho este book tag muy cortito, con 5 premisas únicamente, con 2 ideas. La primera, no alargarme en exceso, y la segunda, dejarlo abierto para que cualquiera de vosotros o de vosotras que se vea seducido por este tipo de book tag pueda añadir la premisa que le dé la gana, pueda cambiarlo como quiera y pueda hacerlo crecer. Creo que puede ser una idea interesante para cualquiera de los que nos dedicamos a esto y para cualquiera que le guste la literatura o que le gusten estos vídeos. Así que nada, la idea es esa, que se quede abierto. Yo empiezo con 5 premisas y cualquiera de los que me estén viendo y de los que quieran, que añadan cualquier otra. Yo estoy encantado. Esto es licencia abierta. Lo puede coger cualquiera. Y yo estaré encantado de que lo cambiéis, lo manipuléis, lo hagáis crecer o pues, cualquier cosa. Es decir, este book tag es para todo el mundo. Así que nada, vamos con la primera premisa. 1. Sabor de amor. Un final sentimental. Bien, para esta primera premisa he querido escoger un clásico de un escritor español que publicó allá por los años 60, que se titula 5 horas con Mario y cuyo autor, este clásico de las letras españolas, es Miguel Delibes. Reconozco que yo leí este libro hace muchísimos años y que lo leí cuando todavía ni siquiera iba a la universidad. Creo que me entró en selectividad, creo que fue en COU, pero ya me quedó grabado porque me parece una premisa súper poderosa y porque además explica muy bien una relación de pareja. ¿De qué se trata? 4 pinceladas del argumento. Resulta que Mario se ha muerto y su mujer Carmen le está velando, y durante esas 5 horas a las que se refiere el título, donde Carmen velará el cadáver, el cuerpo de su marido hasta que lo entierren al día siguiente, después de todas las visitas que ha recibido para darle el pésame, irá leyendo pasajes de la Biblia que el mismo Mario había subrayado. Y a través de estos pasajes de la Biblia recordará ciertas anécdotas que vivió con su marido de una manera que será, ¿cómo decirlo?, como una ensaimada. Es decir, empezará con un pasaje que le llevará a un recuerdo y le hablará como en un monólogo, como si estuviese hablándole directamente a él, y claro, no va a obtener respuesta del pobre Mario, le hablará de un recuerdo, irá dando vueltas, lo dejará aquí para recuperarlo más adelante en la novela y añadir un poquito más de información, mientras en el transcurso de este momento, con este recuerdo y la vuelta que le da más adelante, explicará otros pasajes de su vida juntos. Porque creo que es una novela que rezuma cierta tristeza. Bueno, aparte, más allá de la muerte de un ser querido, está la propia interpretación de la vida del marido que hace Carmen a través de esas anécdotas que el lector lee desde un punto de vista muy diferente que el que la propia mujer, su esposa, le
echa en cara, porque en realidad le está reprochando ciertos momentos en los que él actuó de una manera que ella o no acabó de entender o no estaría de acuerdo, ya fuera por ideas políticas de ese momento o ya fuera por cualquier otra cosa en la que ella no se encontrase, pues eso, bien con lo que hacía su marido. De esta manera consigue dibujar a una persona, Mario, el muerto, que es muy diferente de esos reproches y consigue el efecto contrario, es decir, que nosotros mismos como lectores acabemos enamorándonos de esa persona que fue Mario a través de los reproches de su mujer. A la vez, a Miguel Delibes le sirve esto para hacer un fresco enorme de lo que era la sociedad española de los años 50 con el desarrollismo. Por ejemplo, uno de los grandes reproches que tiene Carmen hacia su marido es que nunca le compró un 600, y es que es durante esos años en los que se vivió un boom, bueno, pues los boomers, por eso se llama así, que son la generación que nació en los 50-60, en los que después de la guerra civil se fue mejorando la economía y eso permitió que muchas familias tuviesen acceso a bienes de consumo que no tenían, entre ellos el SEAT 600, que se convirtió en uno de los coches que circulaba, o uno de los coches que mayoritariamente circulaban por las carreteras españolas. De cualquier manera, me parece una historia triste por esa deslocalización que hay entre la imagen que tiene Carmen de su marido Mario y la que nosotros nos montamos precisamente a través de esas anécdotas que nos cuenta Carmen. Una maravilla de novela que creo que, aunque sea en los 50, no pierde ningún tipo de vigencia tanto en cuanto a relaciones de pareja como en esa pequeña tristeza de estar deslocalizado, de no ver a esa persona como la vemos nosotros. No sé, yo todavía la recuerdo con mucho cariño, a pesar de eso, a pesar de la tristeza. Así que nada, que si no la habéis leído, yo os la recomiendo. Y si la habéis leído, pues bueno, ponedmelo en los comentarios porque yo estaré encantado de comentarla. Así que nada, vamos a por la segunda premisa. 2. See you later, alligator. Una muerte insuperable. La novela de la que os voy a hablar ahora me voló la cabeza cuando la leí. Se trata de Desde mi cielo, de Alice Sebold. Lo primero que voy a decir de esta novela es que me parece flipante el título en inglés, The Lovely Bones, los huesos bonitos o los huesos queridos o los huesos, pues Lovely Bones, vamos. Y no me parece por una vez del todo mal la traducción que hicieron al castellano o en la publicación en España de esta novela, es decir, Desde mi cielo. ¿Por qué? Porque toda la novela está narrada por su protagonista, Susie Salmon, que es una niña que en las primeras páginas de esta novela está o es asesinada por su vecino. Una muerte violenta que marcará al resto de los personajes y que también marcará, por supuesto, a su protagonista, que es Susie Salmon, que verá a su familia desde el cielo cómo intentarán, por un lado, recomponer su vida desde el momento de su desaparición y las sospechas de su muerte, hasta intentar averiguar quién fue que mató a su hija, con las sospechas de que había sido su vecino, así como la evolución de sus propios familiares ante la traumática desaparición de hija, hermana, nieta, etcétera, incluso los amigos del colegio. Es más, hay momentos en que el espíritu, la protagonista, Susie Salmon, acaba influyendo de una manera o de otra en la vida de esos otros protagonistas o protagonistas secundarios que son los que realmente actúan en la trama de esta novela, tanto desde el asesino, pasando por los amigos del colegio, pasando por la hermana, los padres, el hermano, etcétera, etcétera, incluso la abuela. Hay una adaptación cinematográfica que llevó al cine Peter Jackson con Saoirse Ronan, que es una actriz que me encanta, como protagonista, como Susie Salmon. Si no la habéis visto, os la recomiendo, pero os recomiendo más aún, porque ya os digo que me voló la cabeza, la lectura de esta novela que tiene una sensibilidad apabullante y que consigue algo que cuando leí yo esta novela, quizá por mi propio sesgo o por mi propio gusto en aquel momento, me cambió la manera de ver las cosas y consiguió que me metiera completamente en algo, en una narrativa, en un tipo de redacción, en un tipo de novela con ciertos toques que se me alejaban a mí de mi tipo de novela de lectura, que hace que tenga un recuerdo especial sobre ella. Desde mi cielo es una novela triste, ¿por qué? Porque la protagonista, una niña que tiene por delante toda su vida, ha experimentado un trauma horrible que ha acabado con su vida, pero a la vez es una novela hermosa precisamente por la sensibilidad con la que trata todas las relaciones humanas que hay entre su familia, entre sus familiares, entre sus amigos, entre todas aquellas personas que la quisieron y que todavía la recuerdan y que ella, en cierta manera, todavía participa en sus vidas. Y eso es algo que me parece muy bonito dentro de la tristeza de haberle negado a alguien el futuro que supone tener una vida.
Es decir, todas las posibilidades y todo lo que tenía por delante. Aún así, no busquéis aquí una historia de asesinos en serie o una historia que tenga algo de thriller. No, aquí tenemos una historia de relaciones, de personajes, una historia de aquellas que dan gusto leer, aunque en algunos momentos nos coge con la guardia baja. En fin, Desde mi cielo, The Lovely Bones de Alice Sebold. Vamos a por la tercera premisa. 3. Me equivoqué. Una decisión que trae cola. Bien, para esta premisa he escogido una novela que me leí antes de verano y que me gustó mucho, pero no tanto como creí que me iba a gustar. Estoy hablando de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac. Bien, ¿por qué os digo que no me gustó tanto como esperaba? Pues esto tiene que ver únicamente con mis propias expectativas. Es decir, me había hecho una idea diferente de lo que me encontré y eso supuso que no se adecuase perfectamente a lo que yo tenía en mente. ¿Qué quiere decir eso? Que la novela no tiene ninguna culpa porque es una muy buena novela y soy capaz de disociar perfectamente entre mis expectativas y la calidad de la novela, que por otro lado es muy alta y dejando de lado este preámbulo, os diré que esta es una novela triste porque precisamente se basa en una relación madre-hijo que está bastante podrida, o por lo menos lo está en un inicio de la novela. Tenemos a un adolescente de unos 15 años, que es el protagonista de la novela, al que su madre se lleva un verano a Francia a pasarlo con ella, porque además tiene una enfermedad terminal que acabará con su vida. Durante este verano y en diferentes escenas, este personaje protagonista, que por otro lado es un niño bastante traumatizado con pequeños problemas y con una tendencia al vandalismo importante, acabará viendo que toda la imagen que tenía sobre su madre no era exactamente como o no era todo lo honesta que podía ser con ella, ya que la culpaba de muchísimas cosas. Con esto no os estoy destripando absolutamente nada porque es básicamente el plot, la trama de esta novela, donde lo importante es asistir junto a este protagonista y junto a su madre a este transcurso entre ese momento inicial y el momento final de la novela, cuando él se ha dado cuenta que se ha equivocado y que eso le ha llevado a experimentar una relación bastante tóxica con una persona a la que quería y odiaba a la vez. Una persona que le ha dado la vida y que él consideraba que quizá no le estaba dando todo lo que tenía que darle. De cualquier manera, es una novela que, a la vez que triste, es como una de esas pruebas que ya no se llevan a cabo en las culturas occidentales, aquellas por las que se da el paso a la adultez, ese paso que va a experimentar nuestro protagonista, que es básicamente enfrentarse a una realidad que no era la que él creía y a enfrentarse a una situación que tiene que capear como pueda. ¿A qué me refiero con este tipo de pruebas? Bueno, pues a ritos de iniciación que marcan el paso de la juventud, o mejor dicho, la adolescencia a la edad adulta. Antes se decía que eso era la mili, pero desde que se quitó, se abolió y ya no tuvimos que sufrir pues es el servicio militar, pues como que dicen que nos hemos quedado sin ese paso de ese rito de iniciación. Los judíos, por ejemplo, siguen teniendo el bar mitzvah y otras muchas culturas mantienen este tipo de ritos. No estoy diciendo que esta novela sea sobre un rito de iniciación, estoy diciendo que mi interpretación sobre ella es una especie de ese paso, del paso del protagonista de su edad adolescente a su edad adulta al tener que confrontar una realidad bastante dura, bastante traumática. De cualquier manera, es una novela que está escrita con un gusto y con una sensibilidad que a la par sobrecoge en algún momento por la dureza de ese personaje al referirse a una persona querida, como que a la par es capaz de, a través de poesía, a través de palabra, a través del lenguaje, encontrar una sensibilidad que acaba reconciliándose tanto con el lector en algún momento como con el personaje de la madre. Así que nada, hasta aquí el libro de esta premisa. Vamos a por la cuarta premisa. 4. El mundo no ayuda. La culpa es del sistema. Bien, para esta premisa he pensado en ofreceros diferentes libros que puedan ser clásicos o que puedan ser muy conocidos y que quizá no estén tan relacionados con el tema de la tristeza. Y había pensado desde Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey, pasando por 1984 de George Orwell e incluso llegando a Un mundo feliz de Aldous Huxley. Pero al final, como estos ya los he nombrado en algún momento u otro, he decidido dejarlos a un lado y centrarme un poquito en una novela que he leído hace bien poquito y que además es de un autor que me encanta, que no es otra que La fábrica de animales de Edward Bunker.
Este autor es un autor del que he hablado en otras ocasiones y sobre todo en la reseña que le hice a, creo que fue su primera novela, No hay bestia tan feroz. Y es un personaje que vivió entrando y saliendo de la cárcel desde que era bien pequeño, porque entró en reformatorio, hasta pasar hasta 30 años. Y es de los pocos que, contando su experiencia y gracias a los libros que leyó en la cárcel y a su interés por la literatura, consiguió reinsertarse de una manera, pues, dentro del sistema, aunque nunca dejó de denunciar los problemas que creaba el sistema carcelario norteamericano o incluso el tema criminal, porque él, claro, se acabó en la cárcel era porque no tenía los recursos suficientes y siempre tuvo cerca el tema de la delincuencia, de atracar bancos o de las drogas o de cualquier otra cosa que le sirviera para sobrevivir en un mundo como en el que vivía él, que eran los 50, 60, 70 de los Estados Unidos. Bien, os centraré un poco en la acción de esta novela que es La fábrica de animales. Tenemos a dos personajes principales, uno joven y uno viejo. El joven, Ron, acaba de entrar en la cárcel, viene de buena familia y se ha metido en líos porque empezó vendiendo droga en las universidades y su sistema, su negocio creció lo suficiente como para llamar la atención y que le acabaran metiendo en una sentencia de 5 a 15 años que han dejado en suspenso porque como ha podido pagar o buenos abogados, ha conseguido comer la olla a los jueces para que la dejen en suspenso y que vuelvan a evaluarlo dentro de un año para ver si le sacan antes o después. Pero bueno, él cuenta con que le sacarán antes. No tiene ni idea de cómo funciona la cárcel y cuando entra allí verá un mundo que está regido principalmente por diferentes bandas y por un mundo de violencia y con sus propias normas. Allí, gracias a que se interesa por él un viejo, un tipo que tiene unos 60 años y que lleva allí y se las sabe todas y tiene relación con todos los diferentes grupos o subgrupos de la cárcel, desde los mexicanos, pasando por los negros y pasando por la hermandad aria, y que se encariñará de él de una manera que le traerá bastante cachondeo entre sus amigos porque pensarán que lo quiere como novia, que quiere a este chico, a Ron, como su nuevo amante, todo y que él no se considera a sí mismo homosexual. Simplemente desde su punto de vista, su comportamiento afectivo tiene que ver más con que lleva demasiado tiempo encerrado en la cárcel que no con su orientación sexual. De cualquier manera, lo que él buscará en Ron no es una relación sexual o sentimental, sino una relación de amistad en la que él tomará como su hijo a este Ron. Sin embargo, y esto es lo triste y lo que quiero resaltar de esta novela, están completamente atados a el sistema carcelario y a lo que les obligan, a cómo mueven los hilos los de arriba para mantenerlos desunidos y para que haya una lucha de clases y racista entre los diferentes grupos que viven en esa cárcel de San Quintín. Sí, porque es la emblemática cárcel de San Quintín de California. Y como se verá más adelante en la novela, es imposible que puedan zafarse de ese sistema que les mantendrá completamente aplastados y que les mantendrá obligados a hacer cosas que no quieren hacer para sobrevivir. La única salida será intentar fugarse, que eso es uno de los principios básicos de cualquier preso. No os cuento más, no solo por no spoilearos, sino porque espero haberos picado el gusanillo y que le deis una oportunidad, porque de las novelas carcelarias en las que yo he podido tener acceso o me he leído, esta es de las mejores. Tampoco es que haya leído muchas, pero ahora mismo me viene en la cabeza Cadena Perpetua de Stephen King. De cualquier manera, La fábrica de animales me viene tiene pintado para esta premisa y para una historia que no es del todo triste, pero que está imbuida de una tristeza por la imposibilidad de ser libre en un sistema si no ocupas un lugar al que estás obligado por una violencia sistémica, aparte de la violencia que tienes que ejercer tú mismo para poder sobrevivir. En fin, un novelón con una capa social que os invito otra vez a que le echéis un vistazo. Vamos a por la siguiente premisa. 5. Y ya no puedo más. Mi vida no tiene sentido. Para esta premisa he seleccionado una novela que querría haber leído hace bastante tiempo, pero que no fue hasta que realicé el book tag de ciencia ficción, que lo tengo por ahí si queréis echarle un vistazo, que no me decidí a volver a leer ciencia ficción porque hacía mucho que no leía ciencia ficción y además una autora, Ann Leckie, que cosechó todos los éxitos habidos y por haber consiguiendo premios como el Hugo, el Nebula, el Locke, el Arthur C. Clarke, bueno, todos, el BAFTA creo que era también que lo había conseguido. Bueno, un montón de premios de ciencia ficción de los que sí que me fío porque no están vinculados a editoriales y que además le dan la calidad porque lo tengo completamente comprobado. Quiero decir, me he leído un montón de premios Hugo porque son además de los que más publican las editoriales españolas o de premios Nebula. Y
puedo decir que siempre me han gustado. Es como mi Pulitzer dentro de la ciencia ficción. Bueno, después de este preámbulo de siempre, os voy a hablar de Justicia Auxiliar. ¿Por qué esta es una novela que me ha gustado tanto? Bueno, pues porque plantea un montón de ideas que me parecen soberbias. Desde el momento en el que habla de naves que tienen una vida propia, esta vida en el caso de esta novela es una inteligencia artificial, me viene a la cabeza, por ejemplo, Farscape, que era una serie que hicieron en los 90 que me encantaba, donde un astronauta se perdía en el espacio y era recogido por una banda de una especie de scavengers de rebeldes que vivían en un Leviatán, en una nave que tenía vida propia. Bueno, más allá de eso, yo me quedé prendado de ese concepto en el que la nave no es únicamente una cacharra, una máquina a la que tienes que ir enmendando y con mantenimiento constante, sino que es también uno más, un ente vivo de una manera o de otra, en este caso una inteligencia artificial, en el caso de Farscape era un organismo vivo, biológicamente vivo, y desde entonces me siento completamente atraído por historias en las que la nave está viva. Más allá de eso, otra idea que me pareció buenísima de esta novela. Bueno, el hecho de que trata muy bien la identidad, es decir, aquí tenemos un imperio, el imperio del Raj. Creo que los traductores tienen que haber tenido un grandísimo problema a la hora de traducir del inglés al castellano, porque hay un juego constante con el género de los personajes, en el que las integrantes de ese imperio del Raj son, o las tratan todo el rato como mujeres, se tratan a sí mismas como mujeres, y ellas, incluso con otros pueblos, no son capaces de discernir qué género tienen delante, si masculino o femenino. Y con ese juego constante me parece que está muy bien cómo desaparece, teniendo en cuenta, creo que esto es uno de los comentarios que hace Miquel Barceló al inicio de esta novela, que cuando ya tenemos una inteligencia artificial, una nueva forma de vida, el género deja de tener tanta importancia como la tiene ahora. De cualquier manera, esta es otra de las ideas que me gustan mucho de esta novela. Y una tercera sería el tema de la identidad, porque todo gira alrededor en esta historia de la identidad de uno de los personajes, que es lo que despierta la chispa que lo moverá todo. Tenemos dos momentos que son hace 20 años o hace 19 años y el momento actual. Hace 19 años, la protagonista de esta historia, que no es otra que Breck, estaba unida a su inteligencia artificial y era una de las auxiliares de una nave, la Justicia de Toren. ¿Qué quiero decir con esto de unos auxiliares? Bueno, pues que tenemos la nave principal que está controlada por una inteligencia artificial, pero esa misma nave tiene diferentes segmentos que tienen forma, que son cuerpos humanos biológicos a los que se han cargado o han borrado la identidad, y que esa nave forma parte ahora de la identidad y controla ese cuerpo y están todas conectadas entre sí. Bueno, pues Breck era una de estas justicias auxiliares, era una parte de la justicia de Soren, de esta nave, y ha acabado desconectada por una cosa en concreto. Desde entonces se pasa la novela intentando buscar venganza. Al final estamos ante una historia clásica de venganza que plantea diferentes momentos que incluso me recuerda en algún momento a Ursula K. Le Guin por el inicio del libro y cómo Breck salva a una antigua capitán que tuvo cuando era la justicia de Soren en un planeta completamente helado, como si fuera la mano izquierda de la oscuridad. Pero bueno, que no me lío más. ¿Por qué digo que esta es una buena novela para esta premisa de ya no puedo más, mi vida no tiene sentido? Bueno, básicamente porque ya no queda nada de lo que formaba parte de Breck, de esa justicia auxiliar. Ya la nave ha sido destruida, ya la justicia de Soren no existe, y es como si os imaginaseis que os han cortado un brazo y tu brazo es el único que sobrevive. Bueno, ya no tiene sentido su vida porque además ha sufrido una traición que la ha dejado prácticamente muerta de una manera emocional, no físicamente, porque ya os digo que esta justicia auxiliar, Breck, tiene vida propia, pero el trauma que experimenta casi acaba con ella. Así pues, espero que estas 4 ideas y estas 4 pinceladas sobre de qué va la novela os hayan parecido suficientemente atractivas como para que le deis una oportunidad. A mí me ha parecido una pedazo de novela. Eso sí, os advierto, no es nada indulgente con el lector. Ann Leckie no se curra porque no quiere y hace muy bien todo el contexto que necesitaríamos para entender qué es lo que está pasando. Es decir, nos coge como lectores y nos suelta de repente en un mundo completamente extraño que nos obliga a que intentemos nosotros mismos rellenar esos espacios vacíos y lo consigamos. Y cuando lo conseguimos, no hay ningún problema. Entiendo que eso desde un principio puede echar para atrás,
Pero aún así, si le dais la oportunidad, descubriréis una novela que se merece todos los premios que le han dado, que es un novelón y que además plantea, como lo hace la buena ciencia ficción, un montón de ideas detrás que tienen mucho, mucho jugo. Así que nada, justicia auxiliar para esta quinta y última premisa. Bueno, y antes de terminar con el vídeo, dejadme ese momento de las nominaciones. Tengo intención de nominar a mucha gente, pero si me olvido a alguien, por favor, que nadie se enfurruñe y que se sienta completamente libre de hacer este book tag, que para eso está. Como decía al principio, esto es para todos. Así que nada, yo voy a nominar. Para empezar, a José de Libros en el Fin del Mundo, a Maggie de Bitácora de Libros, a Paula de Bajo el Olmo, a María Eugenia de Un Libro Más Cerca, a Sarri de la Biblioteca de Sarri, a José Luis de José Luis García Bugallo, a Kurenay de No Todo es Fantasía y a la última a Montserrat Espinar Ruiz. Creo que con estas premisas que son suficientemente abiertas y donde la tristeza es el sentimiento totémico, tendrán la oportunidad de brindarnos muchísimos libros súper interesantes y súper variados. Espero que se avengan a recoger el guante que les lanzo y a ver dentro de poco el resultado de este book tag triste. Compañeros, espero que lo hagáis. Yo estaré encantado de ver los resultados de este book tag. Así que nada, ya acabamos con el vídeo y lo de siempre. Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y como siempre, yo me lo salto y os voy a pedir que le deis like, que me pongáis los comentarios que os dé la gana, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para enteraros de cuando salen más vídeos de este estilo y por supuesto que le echéis un vistazo al cajón de descripción porque os voy a dejar allí el enlace a mis novelas y a mi libro de relatos por si os pica la curiosidad y os apetece echarle un vistazo. Así que nada, os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!